se menciona lo siguiente. Aquí se muestra un proceso de separación. Este proceso consiste en la separación de una mezcla de hidrocarburos. Este es un tren de separación de 4 etapas. Cada etapa es un proceso de destilación, en donde se alimenta una mezcla de líquidos y de cada etapa sale una mezcla de vapor en la parte superior y una fase más pesada que son líquidos. Entonces al proceso se alimentan 1000 moles por hora, es decir, esto está definido que sean 1000 moles por hora. Y es una mezcla de hidrocarburos ligeros, metano en 20% mol, etano en 25% mol, propano en 40% mol y el resto es butano. Entonces, bueno, tengo esas composiciones, 20%, 25%, 40%. C1 es el hidrocarburo de un carbono, metano, C2 es etano, C3 es propano, C4 es butano. C4 está definida, la suma de estas composiciones debe ser 100, entonces aquí suma 60 más 25 son 85. De butano entonces queda definido que es 15. Se rotulan los flujos, hay que calcular todos los flujos molares, asumiendo que la recirculación a la unidad 2 es el 50% de los fondos de la unidad 2. Más bien, la recirculación que viene a la unidad 1 es 50% de lo que viene de la unidad 2. Este es el proceso. Entonces, si analizamos por partes, tengo aquí la alimentación con composiciones conocidas y una fracción se pudo calcular y una base de cálculo definida. Es decir, la carga de este proceso son 1000 moles por hora. Sale de la primera unidad aquí a la parte 2, la sección de ligeros, una corriente que tiene 3% propano y se sabe que tiene metano y tiene etano, no sé las composiciones. De esto se conduce a la unidad 2, que va a tener como salida el flujo 4. Tengo conocido la composición de etano, que es 0.5%. Y de metano está desconocida, pero sé que es una mezcla de estos dos. Los fondos de la unidad 2 se recirculan a la unidad 1. Hay un proceso de separación. Este es un separador. Le llaman unidad 5, por eso tiene una V. Se alimenta a la 1 otra vez. Y de esta corriente 2, de la unidad 2, se separa la cantidad de fondos en 6 y 7. 6 es un producto que tiene 1% metano, tiene etano en cantidad desconocida y tiene propano en 10% mol. Esa es la recirculación. Luego, los fondos de la unidad 1 salen en la corriente 3 y tiene etano, propano y butano, concentraciones desconocidas. Esto se alimenta a una unidad 3 que tiene como sección de elementos volátiles el flujo 8 acá arriba. Este flujo tiene etano, propano y 0.2% mol de butano. Y los fondos de la unidad 3 tiene propano y 40% butano. Estos fondos se rotula como flujo 9. Ese flujo 9 se conduce a una unidad 4 de separación que tiene como fondos o componente pesado la corriente 11, que es butano puro, y la corriente 10 en la parte volátil, en la sección de volátiles. 98% propano y el resto butano. Bueno, aquí se sabe que sería 2% butano. Este es el proceso. Básicamente hay que calcular todos los flujos molares para poderlo resolver. Entonces vamos a plantear cómo podemos empezar a resolver este problema. Primero vamos a plantear el análisis de grados de libertad. Para saber dónde comenzar, se recomienda comenzar por el equipo que tenga menor número de grados de libertad o bien el proceso global.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. En ese proceso, si yo lo delimitara como un proceso global, yo puedo tomar esto como proceso global, como estábamos comentando. De ese proceso global, bueno, se recomienda partir de la alimentación, aquí. Esto va a entrar al proceso global. Les comentaba, la corriente 2 se recircula o se manda a la unidad 2. Entonces esto no sale del proceso. Lo que sí sale es la corriente 4, la corriente 7, la corriente 8, la corriente 10 y la corriente 11. Ese es el proceso global. Vamos a plantear el número de grados de libertad de cada sistema y vamos a detectar por dónde comenzar. Bueno, a grandes rasgos, recuerden que el número de grados de libertad es el número de variables independientes que necesito fijar para resolver todos los balances, para conocer todos los flujos y todas las composiciones. Y eso se calculan grados de libertad como el número de variables del sistema menos el número de ecuaciones. El número de variables se refiere al número de variables independientes desconocidas. El libro de Reclaitis también lo plantea como el número total de variables, independientemente si sean desconocidas o no. Esto es conocidas, más bien desconocidas. Desconocidas. O también se puede plantear como el número de variables totales, independientemente si sean desconocidas o no, menos el número de balances que yo puedo plantear, menos el número de relaciones independientes. Por relaciones independientes me refiero a un dato que se les dé en el problema. Eso consume un grado de libertad. Por ejemplo, aquí les están diciendo, asumimos que la recirculación a la unidad 1, ahí me faltó ponerle, es el 50% de los fondos de la unidad 2. Eso me consume un grado de libertad y se refiere a esta zona. A esta zona de aquí. Los fondos de la unidad 2 se separan en 6 y 7, es decir, el 50% de lo que se recircula, o de lo que viene aquí más bien en el 5, se recircula hacia la unidad 1. Esa es una ecuación que me permite relacionar el flujo 5 y el flujo 6. Consume un grado de libertad. Entonces, para este análisis yo les recomiendo plantear una tabla que contenga el número de variables totales del sistema, el número de balances que ustedes pueden aplicar y el número de relaciones individuales. Para esto, bueno, yo les recomiendo plantearlo así. Ahorita analizamos de dónde salen estos números. Las variables se plantean para poder determinar el número de grados de libertad. Aquí en las columnas, en esta tabla, yo coloqué el número de unidad de proceso, unidad 1, 2, 3, 4 y 5, proceso global y balances globales. Y bueno, cada fila se rotula como número de variables, número de balances que puedo presentar en cualquier unidad, variables conocidas. Por ejemplo, yo puedo conocer composiciones o flujos, relaciones o restricciones que generalmente son datos del problema, y grados de libertad. Ahí básicamente el número de grados de libertad se calcularía como vimos, número de variables menos número de balances. Estas variables son totales, menos el número de restricciones que yo conozco. O bien esto, el número de variables totales menos el número de balances generalmente son las variables conocidas. Entonces, ¿de dónde salen estos números? Vamos a analizar unidad por unidad y a determinar el número de variables independientes.
En la unidad 1, aquí yo conté que son 13. Esto se hace así, esta es la unidad 1. Y el número de variables independientes en cada flujo es el número de componentes de cada flujo. Si yo tengo en la alimentación, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 componentes, solo hay 4 variables independientes. Porque si yo conozco las 4 composiciones, quedaría definido también el flujo total. Entonces, en la unidad 1 yo tengo de la alimentación 1, 2, 3, 4 variables. En la corriente 2 son 5, 6, 7. Aquí son 8, 9 y 10. Y noten que en 6, como es un separador, va a tener la misma composición que la salida de 7. 5, 6 y 7 tienen la misma composición, porque es un separador solamente. Entonces aquí son 3 variables más. Eso me da 13. 3 más 3 de abajo, más 3 de arriba van 9, más 4, 13. Son 13 variables totales. El número de balances, en esa unidad yo lo defino como el número de componentes. Detecten qué flujo tiene más componentes. Ese es el de la alimentación, hay 4 componentes. Entonces yo puedo plantear 4 balances independientes. Ya sea 3 por componente y 1 global, o los 4 por componente. El número de variables conocidas en ese sistema, aquí yo las rotulé. Composiciones conocidas deberían ser 4. En la entrada, más bien son 6. En la entrada tengo 3, 1, 2, 3, conocida, independiente, porque la cuarta se puede definir. Tengo acá una arriba en 2, sería 1, 2, 3, más 1 son 4. Aquí yo no conozco ninguna, pero conozco que la corriente 6 tiene la misma composición que 7 y que 5. Entonces aquí suman estas dos variables conocidas. Son 6, por eso le puse 4 más las dos que vienen de la corriente 5 a la corriente 6. Esas son variables conocidas. Y los flujos conocidos, de acuerdo a los datos del problema, yo sé la alimentación, que es 1000 moles por hora. Entonces ese es el análisis de la unidad 1. El número de grados de libertad sería 13 variables menos los balances menos las variables conocidas. 13 menos 4 menos 6 menos 1. Eso me da 2. Si 13 menos 4 son 9, aquí menos 7 son 2 grados de libertad. Noten que aquí me haría falta un dato para poder definir todas las variables. Necesito definir otras 2 variables si fuera a resolver la unidad 1. Entonces no voy a comenzar por la unidad 1. Y bueno, todo se realiza igual en la unidad 2, 3, 4 y 5. Por ejemplo, en la 2, yo aquí tengo, esta es la 2. El número de variables en la 2 sería, bueno, las variables en la corriente 2, más las variables en la corriente 4, más las variables en la corriente 5. En la corriente 2 tengo 3 variables, 1, 2, 3, 3 composiciones independientes. Aquí tengo 2, 3 más 2 son 5. Y en 5, que es la misma composición que 7, son otras 3 composiciones que son variables, entonces son 8. De ahí surge ese 8. En la unidad 2, luego rotulo cuántas variables conozco. Conozco C3 en 2, conozco C2 en 4, y aquí conocería 1 y 3 en la corriente 5, porque es la misma que 7. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Que son estas dos, el número de composiciones conocidas. Le puse 2 más 2. Y el número de balances es el número de componentes que tenga la corriente que más componentes tenga. La corriente con más componentes es la 2 o la 7, o la 5, que es la misma. Entonces son 3 balances que yo puedo plantear de manera individual.
Y el número de grados de libertad sería 8 menos 3 me da 5, menos 4 me da 1. La unidad 2 tiene un grado de libertad. Necesito otra variable para poderlo resolver. En la corriente 1 necesito 2. Y bueno, hacemos el mismo procedimiento para la unidad 3, la unidad 4 y la unidad 5. La 3 es igual. Aquí yo tendría como variables 3 composiciones más 3 más 2. Son 6 más 2, 8. 8 variables totales, de ahí sale este 8. Y en esa corriente o en esa unidad 3, yo puedo plantear 3 balances independientes. Por eso tengo aquí 3. ¿Cuántos flujos conozco o cuántas composiciones conocidas? En la unidad 3 conozco el butano acá arriba y conozco acá el butano en la corriente 9. Son 2. Entonces, bueno, en la unidad 3, 8 menos 3 menos 2 es 8 menos 5. Me dan 3 grados de libertad. Hago lo mismo en la unidad 4 y finalmente en la 5. La unidad 4 es esta salida. Tengo a la entrada la corriente 9, que esta tiene 2 variables, 1, 2. La corriente 10 tiene otras 2. Y la corriente 11 tiene 1. Eso me da 5 variables para la unidad 4. De ahí salen estos 5. El número de balances independientes que yo puedo plantear es el número de componentes de la corriente que tiene más, es 2. Y el número de composiciones conocidas también es 2. Composición de butano en 9, composición de propano en 10. Noten que a pesar de ser 2 componentes, solo tomo aquí 2 composiciones independientes. Solo es independiente una composición. La otra se define con la suma de ambas, que debe de valer 100%. La unidad 4 tiene un grado de libertad. Y la unidad 5, que es este separador, se analiza igual. Esta tendría las mismas composiciones y componentes en todas sus corrientes. 5, 6 y 7 tienen las mismas composiciones y componentes, no los mismos flujos. Entonces serían 3 por 3, 3 aquí, 3 acá y 3 acá, son 9 variables. Y tengo conocidas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 9 variables. Puedo plantear 3 balances, uno por componente, y las composiciones independientes conocidas serían 2. ¿Tengo restricciones en el separador? Sí hay restricciones, como el hecho de que al separarse tenga las mismas composiciones, entonces tengo esas 2 restricciones. Y tengo la restricción de recirculación. Eso me consume un grado de libertad. El dato del problema que les den, que relacione 2 flujos o 2 composiciones, consume un grado de libertad. La unidad 5 tiene un grado de libertad. Si hacemos lo mismo para el proceso global, bueno, habría que contar todas las composiciones. Aquí, aquí, acá. El número de variables les debe dar 29. El número de balances independientes deben ser 15, contando todas las corrientes. El número de composiciones conocidas, si observan la figura, les debe dar 10. Y el número de flujos conocidos solo sería 1, que es la alimentación. Del proceso global se tienen 0 grados de libertad. Igual, las restricciones del separador y de circulación son las mismas en el proceso global que en la unidad 5. Y el número de balances totales es la relación de balances independientes que yo puedo plantear. Balances totales en el sistema global solo son 4, uno por componente. Entonces, de acuerdo al proceso global, yo puedo plantear balances y resolver primero el proceso global o la unidad 5. Aquí hay un detalle. Recuerden que la alimentación, aquí son 1000 moles por hora. Ese dato es conocido, pero ese dato solo me sirve para calcular la unidad 1.
y la unidad 1 tiene 2 grados de libertad. Por lo que solamente con esa base de cálculo no lo puedo resolver. La conclusión aquí sería que la base de cálculo en esta alimentación no me sirve para comenzar a resolver el problema. Yo necesito plantear otra base de cálculo en un equipo que tenga menos grados de libertad. Podría plantearlo, por ejemplo, en la unidad 5. Solo note que si yo planteo aquí otra base de cálculo, me va a dar un valor de la alimentación diferente a la base original. Después de resolver todos los balances, yo tengo que ajustar los valores que yo calcule a la base de cálculo original. Si el resultado con la base 2 me diera, por ejemplo, 500, bueno, yo ajusto estos 500 a la base de cálculo original. Eso se llama escalar un proceso. Necesitaría multiplicar por un factor. Si me diera 500, multiplicar por 2 todos los flujos para tener el dato por 1000 moles por hora alimentados al proceso. Ese sería el análisis de grados de libertad. Vamos a comenzar entonces a analizar el proceso. De inicio, la base de cálculo de 1000 moles por hora que tenía aquí, la voy a dejar de lado y vamos a comenzar a plantearlo con otra base que me haga más fácil los balances. Esto porque en donde tengo la base de cálculo, que es la unidad 1, se tienen 2 grados de libertad. No puedo comenzar a plantearlo ahí. Yo podría plantear una base de cálculo en los procesos que tengan menor número de grados de libertad. Por ejemplo, en la unidad 5, en la unidad 4 o en la unidad 3. Aquí vamos a seleccionar como base de cálculo 2 la corriente 5. Vamos a resolver todo el balance y luego todos los flujos los voy a escalar a la base de cálculo original. Entonces vamos a tomar como base de cálculo la corriente 5. Le voy a llamar F5 a la corriente que está aquí. Y ahí vamos a tomar la nueva base de cálculo, que sería una base de cálculo 2. De nuevo, estoy ignorando la base de cálculo original para que sea más fácil resolver el problema. Luego todos los flujos los voy a escalar a la base anterior, que no es difícil, solo hay que multiplicar por un factor. Voy a tomar la misma de 1000 moles por hora. Esta sería F5. Y entonces vale 1000 moles por hora. Yo puedo comenzar a plantear ahí balances. Bueno, noten que esa base de cálculo nueva consume un grado de libertad. Como el equipo 5 tenía exactamente un grado de libertad, al plantear la base de cálculo 2 o la nueva, quedan definidos todos los flujos. Yo podría calcular F5, F6 y F7. Entonces un balance en ese sistema, yo tengo esto, unidad 5, aquí entra F5, aquí sale F7 y aquí se recircula F6. Yo puedo tomar ahí un balance global donde F5, entradas, son iguales a las salidas, a F6 más F7. Es decir, F6 más F7 es 1000 moles por hora. Ahora por componente, todos los flujos, tanto F6, F7 y F5, tienen la misma composición. 1% de metano, 10% de propano, y bueno, esto suma 11, el resto que sería de etano es 89%, para que sumen 100. Y esta composición está en todos los flujos. Aquí un detalle, noten que
el balance global y el balance de componentes, como las tres corrientes tienen composiciones iguales, no son independientes, porque el balance global es igual al balance del componente multiplicado por un factor. Aquí, por ejemplo, si planteo, no sé, el balance de propano, lo voy a hacer para que observen. Bueno, el propano en F5 sería 0.1 F5 más 0.1 F7, más bien entradas iguales a salidas. 0.1 F5 es igual a 0.1 F7 más 0.1 F6. Noten que el balance global y el balance por componente no es independiente, porque si yo multiplico el balance global por la composición de cada componente, obtengo una ecuación, otra ecuación, que no es independiente algebraicamente. Entonces, yo voy a tomar solo el balance global, que sería este. También podría tomar solo el balance por componente. Para poder resolver este equipo, en lugar de utilizar balance global y balance de componente, voy a utilizar la fracción de separación. Recuerden aquí que la unidad 5 tiene dos restricciones de separación y una de recirculación. Entonces, voy a utilizar ese dato. Me dice que asuma que la recirculación a la unidad 1 es 50% de los fondos de la unidad 2. Eso lo voy a expresar como una relación entre los flujos 5, 6 y 7. Entonces voy a tomar como una restricción de separación. Y bueno, matemáticamente me dice que F6, que es lo que se recircula a la unidad 1, es 50% de lo que sale en la corriente 5, de lo que sale en los fondos de la unidad 2. Es decir, F5 por 0.5. Y bueno, esto ya me consumió un grado de libertad. Si F5 vale 1000 moles por hora, F6 vale la mitad de eso, que son 500. Y a su vez, como F6 y F7 sumados dan F5, F7 también vale 500 moles por hora. Entonces yo ya definí con esta base de cálculo F5, F6 y F7. Ya conocería F6 y con F6 podría resolver unidad 1 o podría resolver unidad 2. Ese sería el primer paso. Entonces, con base a esto ya tendríamos F5, F6 y F7. Además que yo tengo composiciones. Aquí otras restricciones que yo puedo plantear son las siguientes. Básicamente para las corrientes, en el equipo 5, que es el separador, yo puedo plantear lo que les comentaba. Como es un separador, las composiciones de todas las corrientes deben de ser iguales. Bueno, estas son fracciones mol. Las voy a denotar como X, no hay problema. Yo puedo decir que para cada componente, la composición de todas las corrientes es igual. Por ejemplo, lo voy a denotar así. Primero para metano, la composición de metano en la corriente 5 es igual a la composición de metano en la corriente 6 y es igual a la composición de metano en la corriente 7. 5, 6 y 7. Y pasa lo mismo para todos los componentes.
para propano igual. Aquí voy a tomar solo dos componentes, que son las variables independientes. La composición de propano en 5 es igual a la composición de propano en 6, es igual a la composición de propano en 7. Y eso está definido. Por ejemplo, de metano es 1%, entonces vale 0.01. De propano es 10%, vale 0.1. Yo tengo definidos todos los flujos y tengo definidas las composiciones. Entonces, por ejemplo, en la corriente 6, con eso queda definido cuánto entra de cada componente a este equipo. Tengo el flujo 6, que eran 500, y tengo definido con las composiciones cuánto entra de metano, cuánto entra de propano y cuánto entra de etano. Y bueno, a su vez también cuánto salió de la unidad 2. Asumiendo las composiciones, entonces vamos a continuar los balances en la unidad número 2. Bueno, es esa unidad de separación, que es esta de aquí. Noten que en la unidad 2 yo tengo definido cuánto entra de propano en composición. Y de acuerdo a la corriente 5 yo también tengo definido cuánto sale de metano, etano y propano, de C1, C2 y C3. Y arriba tengo definido el porcentaje de etano y el porcentaje de metano. En este caso, como la unidad 2, de acuerdo a nuestra tabla, tiene un grado de libertad, la puedo resolver. Ese grado de libertad ya se consumió con la base de cálculo, con lo que sale aquí en la corriente 5. Entonces vamos a hacer un balance en la unidad 2. Podemos hacer balances globales o balances por componente. A la unidad 2 entra F2, sale F5 y sale F4. Entradas son iguales a salidas. El balance global es F2 igual a F4 más F5. De ahí yo conozco F5, que es la base de cálculo. Y F5 yo lo definí como 1000 moles por hora. Necesito otra ecuación para poder resolver esta unidad. Podría resolver F4. Entonces puedo plantear un balance por componente. El balance por componente es cualquier componente. Vamos a tomar de propano, que le estamos llamando C3. Bueno, a la entrada en F2 entra 0.03 F2, el flujo total por la fracción en masa de propano. Y eso es igual a lo que sale de propano en F5, que ya lo conozco. ¿Cuánto salía de propano? Propano tiene composición de 0.1. Entonces sería 0.1 por el total que sale en F5, que son 1000 moles por hora. Más lo que sale en F4. En F4 no hay propano. Entonces no lo voy a poner. Sí, noten que la corriente 4 solo tiene metano, que es C1, y etano, que es C2. Sí, bueno, si se confunden con la notación, aquí yo usé la notación del número de carbonos. Metano es C1, etano es C2, propano es C3, butano es C4. Entonces, acá no hay propano en F4. Básicamente en la unidad 2 lo que entra de propano en F2 es igual a lo que sale. Sale solo en F5
pero en F4 no sale. Eso me reduce también un grado de libertad. Es conveniente, si en esta corriente no hay un componente, plantear el balance en ese componente. Entonces de ahí hay que despejar F2. Punto 1 entre punto 0,3 por 1000 moles por hora. Sí. ¿Cuánto les da F2? 2333.33. Ok. ¿2300? No, 3333.33. .3, esto es periódico. Y son moles por hora. Bueno, ya tengo F2. Nada más hay que regresar al balance global y calcular F4. F4 del balance global sería F2 menos 1000. Es decir, 2333.3 moles por hora. Ok. Noten que habiendo resuelto los balances en la unidad 2, ya definí F2 y F6. Eso es lo que entra a la unidad 1. Eso me consume 2 grados de libertad. Yo conozco el flujo 2 y conozco el flujo 6. Entonces lo siguiente podría ser plantear los balances ahora en la unidad 1. Bueno, vamos a hacerlo. Les decía entonces, lo que sale de la unidad 1 es F2, lo que entra a la unidad 1 es F6, aquí sale F3 y aquí entra la alimentación, le voy a llamar solo F1. Y vamos a plantear los balances. Ok, bueno, ¿sí se está grabando? Igual, aquí yo puedo plantear un balance global. Y balances por componente. Para los balances de la unidad 1, conozco las composiciones en la alimentación F1, conozco F2, conozco F6. Yo podría conocer la composición de etano en F2. Para que sea más sencillo, puedo plantear la composición de etano en F2. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de los balances en la unidad 1, vamos a plantear los balances todavía en la unidad 2, pero de etano. Balance de etano en unidad 2. El objetivo de este balance es saber cuánto vale la composición de etano en F2. Lo que entra a la unidad 2 de etano sería composición de etano en F2 por F2. Eso es lo que entra. Debería ser igual a la composición de etano en F4, que está definida. 0.5%. Hay que dividirla entre 100 para que sea fracción. 0.005 F4 más lo que sale de etano acá en F5. Eso sería la fracción de etano, que hay que calcularla. Son 100 menos 11, que es 89. Entonces 0.89 que multiplica a F5. Yo conozco todo. Voy a despejar fracción de etano en 2.
que sería 0.005 por F4, 2333.3 moles por hora, más 0.8 por F5. F5 vale 1000, es la base. Y eso lo voy a dividir entre F2, que es 3333. Son muchos 3. Haciendo esa operación me debe dar la composición de etano en la corriente 2. Es decir, aquí. Esto es composición de etano en 2. Ok. Ok. Si aquí me comí el 9, debería ser 0.89 por 1000. Ok. Bueno, haciendo el cálculo, la composición es 0.2705. O bien en esa corriente 2 hay 27.05 en mol de propano. Acá arriba. Bueno, eso me consume otro grado de libertad. Ya también sé cuánto sale acá arriba. Entonces, habiendo determinada esa composición en F2, ya tengo definida la composición completa de lo que sale de la unidad 1. Ya tengo definida la composición completa que entra aquí en 6 y la composición de F1. Voy a determinar ahora F1 y F3, además de las composiciones acá. Bueno, vamos a continuar ahora habiendo definido la unidad 2. Ahora sí los balances en la unidad 1. Bueno, yo tengo balances globales, F1, F2 sale, entra F6 y aquí sale F3. F1 más F6, entradas, son iguales a salidas, F2 más F3 sale. Le voy a poner números. No conozco F1, F6 sí. Ajá, F6 me dio 500 moles por hora. Es igual a F2, que también lo conozco, es la entrada a la unidad 2. 3333.3. Más F3. De nuevo, tengo dos incógnitas y una sola ecuación, necesito otra segunda ecuación. Bueno, para calcular uno de los flujos, aquí voy a rotular que la corriente 6 tiene C1, C2 y C3, con las composiciones iguales a la corriente 7. Entonces, ¿qué hace la unidad 1? Bueno, tengo los 4 hidrocarburos, separa en 3, acá abajo 3. Hay que plantear un balance por componente. Podría plantear un balance, conozco metano, la corriente 6 tiene composición conocida de metano, la corriente F2 también tiene composición conocida. Recuerden que anteriormente calculamos que C2 tiene 27.05% etano y el resto es metano. Esto suma 30.05.
Entonces 100 menos 30.05 me da la composición de metano en la corriente 2. Lo puedo redondear si quieren a 30 y considerar que esto es 70. Entonces es 70% de C1, 27% C2 y 3% C3. Vamos a plantear un balance por componente. Voy a plantear de metano, que es C1. Entonces sería 0.2, lo que entra de metano a la unidad 1 es composición de metano por alimentación. Y en F6 también entra metano. Entra 0.01 de F6, es la composición de metano, que como comentamos es la misma que 7. Eso entra. Y sale 0.7 de F2. Y sale... me falta una ecuación. Composición de metano en 3 por F3. Necesito F3, necesito la composición de metano aquí en 3. Introduje otra ecuación. Noten que tengo 3 incógnitas, 2 ecuaciones. Pero en el flujo 3... Sí. Aquí la composición de metano es 0. Sí, lo había visto como si este fuera C1, pero aquí ya no tiene metano. Entonces la composición es 0. Por lo que ese último término no es necesario incluirlo. Este vale 0. Entonces vamos a sustituir las variables conocidas. No tengo F1. Lo dejo establecido como variable. 0.2 F1. F6 sí lo conozco. Hay que sustituir F6. F6 vale 500 moles por hora. Entonces aquí serían 500 moles por hora. Y eso es igual a 0.7 F2. Sí tengo F2 también. F2 nos dio 3333.3. Entonces del balance por componente de metano vamos a despejar F1, que bueno sería 0.7 por 3333.3 moles por hora, menos 0.01 por 500, eso es 5, y todo eso lo voy a dividir entre 0.2. Eso me va a dar la composición. El flujo F1 entonces se calcula con esta operación. Si haciendo esa operación, bueno, ya hay que considerar los decimales. Yo solo estoy tomando un decimal después del punto, eso es lo que cambia el valor. A mí me dio 11.641.5, lo voy a redondear a 0.6, son moles por hora. Y ya sabiendo F1 puedo determinar F3 del balance global. Acá arriba. F1 más 500 menos 3333.3 me da F3. Sí, más o menos 8800. 8808.25.
moles por hora. Ya tengo F1 y ya tengo F3. Vamos a continuar. Ya tengo ahora de la unidad 1. Bueno, calculé F1, calculé F2, F6, F3, F6. Para poder proseguir a los balances en la unidad 3, de la unidad 1 puedo determinar las composiciones C1, C3 y C4. Eso es lo que sigue. Determinar composiciones. De corriente 3. La corriente 3, bueno, necesito plantear balance de etano, propano o butano. Solo dos. Dos balances son independientes. Necesito conocer esta composición. Entonces vamos a plantear en la unidad 1 balances por componente. En unidad 1 vamos a comenzar planteando el balance de etano. Bueno, la unidad 1 entra etano con una composición 0.25 por F1. Es decir, aquí, lo que entra de C2 a F1 es 0.25 por F1. Y entra etano también en F6, que recordemos, bueno, este era 89%. Ok, en F6 entra 89% etano, 0.89 F6, y sale F2. La composición acá de etano ya era conocida, era 27%. 27% de C2 y 70% de C1. Entonces arriba en F2 sale 0.27 F2 y abajo en F3 sale F3 por la composición. Acá le voy a llamar composición de C2 en 3 por F3. Nada más hay que despejar composición de etano en corriente 3. Y bueno, sería 0.25 por F1. F1 nos dio 11,000. Nos dio 11,641.6 más 0.89 por F6. F6 es 8,808. .25 menos 0.27 F2. Ya no me ocupo. Bueno, F2 valía 500. Ajá, F2 es 500. No, ¿cuánto nos dio F2? 3,333. Sí, F2 es 3,333. Bueno, ahí ya por el espacio no me cabe. Lo voy a poner acá arriba. F2 es 3,333.3 moles por hora. Y eso entre F3.
F3 ya lo calculamos, nos dio 8808. Vamos a ver si está bien F6. Sustituimos al F6. Si el que es 500 es este, ¿verdad? F6. Entonces ahí hay que corregir. F6 lo voy a sustituir como 500. Y a eso le voy a restar .27 F2. Y ahora sí dividido entre F3. Y F3 es 8808.25. Bueno, hay que hacer la operación para... Bueno, haciendo la operación es .278. $27.88. Esa es la composición de etano en la corriente 3. Vamos a hacer lo mismo para determinar la composición de butano en la corriente 3. Bueno, igual, el balance por componente de cualquiera, voy a hacer de butano. En corriente 3. Bueno, el balance de butano en la unidad 3 lo vamos a utilizar para determinar la composición aquí. Vamos a plantear entonces entrada de butano a la unidad número 1. Esto sería unidad 1. Más bien para determinar la corriente 3. Entra butano con composición conocida. Bueno, sería 40 más 20, 60, 85. Debe ser 15% de butano. Entonces entra butano 15% de F1. Nada más. Noten que la corriente 6 no tiene butano. Y de la unidad 1 sale, acá no sale butano, y aquí sí. Entonces es F3 por la composición de butano en la corriente 3. Nada más hay que despejar. Composición de butano en 3 sería .15 por F1 que nos dio 11.641.6. moles por hora. Y eso lo voy a dividir entre F3. F3 nos dio 3.300, no, 8.800. $8.25. Y eso me da la composición de butano en 3. Okay.
Punto 1982. Esa sería la fracción molar de butano en esa corriente. Ok, ya tengo definida entonces la corriente número 3. Sería 19.82% butano. Vamos a acercarlo. Ahora sí, 19.82% butano, de C3 nos dio 27.88, etano, ¿verdad? 27.88 etano. Y propano sería 100 menos la suma de estos dos. Ajá, entonces de propano es 52.31%. Ya tengo definida la entrada a la unidad 3 y ya tengo definido F3. Entra F3, sale F8, sale F9. Igual, ahora sí en la unidad número 3, F3 es igual a F8 más F9. Entradas es igual a salidas. ¿Qué conozco de ahí? F3. F3 nos dio 8808.25. Entonces 8808.25 es igual a F8 más F9. Directamente yo ya puedo determinar F8 y F9. Me conviene, por ejemplo, aquí yo sé que la corriente 9 tiene 70% propano, 30% butano. Me conviene hacer un balance de butano. Ese sería el balance global. Esto porque conozco el butano aquí y conozco el butano acá. O bien hacer un balance de etano. En la corriente 9 no sale etano, no sale C2. Vamos a plantear primero un balance de etano. Sería entonces un balance de etano por componente. Es C2. Entonces, punto 27 por F3. Ya voy a sustituir F3. Es igual a lo que sale de etano en la corriente 8. X de etano en 8 por F8. Nada más. Bueno, este balance lo dejo pendiente porque tengo otra ecuación que es la ecuación, más bien es la composición de etano en 8 y F8. Puedo plantear otro balance por componente para butano, ahora sí. En la unidad 3, aquí. Y bueno, ¿cuánto entra de butano? Igual, punto 1982 por F3, 8808. Y sale C4, punto 2. Aquí recuerden dividir entre 100. Este punto 2% equivale a una fracción de punto 002. Y eso está en
y sale de butano en F9.3 o 30%. Necesitamos resolver simultáneamente el balance global y el balance de butano para determinar cuánto vale F8 y F9. Lo que puedo hacer en el balance global es sustituir F8. Por ejemplo, del balance global, F8 es 8808 menos F9. Y eso lo sustituye en el balance de butano. Bueno, hay que hacerlo y despejar F9. Bueno, aquí me falta. F9, ¿verdad? Sí, menos F9. A la izquierda me da 1601.5, que sería igual a 0.002 por 8808.25 menos F9 más 0.3 F9. Y bueno, ahí hay que hacer álgebra para despejar F9. $5,796. Ya casi acabamos. En el último equipo ya los balances están más sencillos porque solo son dos componentes. ¿Cuánto nos debería de dar? Como 5,600. Bueno, pero 5,700. Sí. Sí. ¿Cuánto les da el despeje? 5,605. 606. Sí, ¿a todos les da eso? Bueno, yo tenía de resultado 5,796. 5,799.25. Sí. Bueno, estaba más largo de lo que pensaba. Pero sí, más o menos está del nivel que les pueden poner. Bueno, son las 6. ¿Quieren que lo terminemos ya? ¿O ya se tienen que ir? Sí les pregunto por el transporte o así que... Bueno, entonces sí lo terminamos. No. No, yo ya terminé los cursos, termino con el de ustedes hoy. Y de todos modos me tengo que ir a las 8:30, entonces... Sí, yo estoy en el turno de la tarde. Ok. Bueno, haciendo los balances entonces en la unidad 4, balance global, F9 es igual a F10 más F11, y balance de propano,
lo que entró de propano a la unidad 4 es 0.7F9, es igual a 0.98F10, lo que sale de propano en la unidad 4. Resolviendo F10 me dio entonces 4142.3. Con eso yo ya puedo determinar cuánto vale F9. Perdón, F11. F11 del balance global es F9 menos F10, es decir, 5799.25 menos 4142.32, y esto está en moles por hora. Y eso debe ser como 1600. $53.93, gracias. Moles por hora. También pude haber determinado F11 con un balance de butano, porque no, bueno, sí, aunque me habría tocado que resolver dos ecuaciones simultáneas con dos incógnitas. Aquí es más fácil por propano. Bueno, aparentemente ya tenemos todos los flujos, solo me falta escalar todos los flujos a la base original. Entonces voy a colocar aquí de verde los flujos con la base de cálculo. La base de cálculo yo la tomé aquí como F5 de 1000 moles por hora. Sin embargo, tengo que escalarla a otra base de cálculo por cada 1000 moles por hora de alimentación. Lo que vamos a hacer es rotular todos los flujos inicialmente. Por ejemplo, aquí, bueno, esto era F1. F1 nos dio 11.641. Pueden considerar también los decimales. $11.641.6. Entonces vamos a ir rotulando todos los flujos porque los vamos a escalar. Lo que está de verde entonces son los flujos con la base de cálculo fijada en F5. Entonces, ¿cuánto nos dio F2? 333.3. ¿Cuánto nos dio F4? 2333.3 moles por hora. Nos falta F6, que era 500 moles por hora. F7 también es 500. Nos falta, bueno, F10 y F11 ya lo tenemos. F11 es 1653.93. F10 es 4142.3. F3 8000. Lo que voy a hacer es ajustar todos los flujos para una entrada de 1000 moles por hora. Entonces, lo que está de rojo es la nueva entrada, esta sería la base 1. Vamos a determinar un factor de escala.
Se le llama factor de escalamiento. Y bueno, el razonamiento es el siguiente. Tenemos un proceso con balance de masa ya resuelto. Todos los flujos mantienen el balance de masa en todas las partes del proceso. Lo que vamos a hacer es multiplicar por un factor. Eso se llama escalar. Si aumento, por ejemplo, todos los flujos al doble, el balance se sigue cumpliendo. Vamos a determinar ese factor. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo que multiplicar el F1 de la base original por un factor que le voy a llamar X para que me dé el F1 de la base inicial. El F1 que está ahí de rojo, que me debe de dar mil moles por hora. Entonces el factor de escala, bueno, aquí nada más hay que despejarlo, es 1000 entre 11.641.6. Bueno, si quieren mantenemos el color. Estos 1000 son los de la base original que planteaba el problema, que aquí debería ser rojo. Ese cociente les va a dar el factor de escala. .559. No, me faltó un número. .086 más bien. .086. Lo voy a redondear. Entonces todos los flujos que están de verde los voy a multiplicar por ese factor de .086. Pueden comprobar con la entrada. 11.641.6 por .086 me da más o menos 1000. Y todos los voy a multiplicar por ese factor. Y esos flujos van a ser el resultado del problema. Ahí, por ejemplo, F2 se multiplica por .086. 3.333.3 por .086. Aquí me da 286.6 moles por hora. Entonces, por cada 1000 moles por hora que entran a la unidad 1, en F2 salen 286 moles por hora. En F4, lo mismo, 2.333.3 por .086. Me da 200.6. F4. F5 sería 1000 por .086. F5 me da 86. Entonces F7 también serían 86 moles por hora. Lo que está de rojo es con la base de 1000 moles que entra. F6 también 86. Sí. Entonces 500 por .86 por .086 nos debe dar 43 y 43. Aquí en F6, 43 moles por hora, 43 moles por hora también en F7. Todo escalado. Igual 8808 se debe de escalar.
757.5 moles por hora, eso sería F3. Hay que ajustar F10, que es 4142.3 por 0.086. Este me da 356. Y 1653 por 0.086. 142.2 moles por hora. Nos falta nada más F9 y F8. F8 sería 3009 por el factor. Ok, F8. F8 me da 258 y F9 es 5799 por 0.086. 498 moles por hora. Todo está en moles por hora. Y bueno, eso es el escalamiento. Yo pude resolver el problema, pero fijando la base de cálculo en F5, tengo que ajustar todos los flujos para que sean por cada 1000 moles por hora alimentados, que son estos de entrada. Si yo alimento a la unidad 1 1000 moles por hora, bueno, en F2 sale 86 y en F3 sale 757. Pueden comprobar que todos los balances se cumplen. 1000 es igual a 286 más 757. 757 es igual a 258 más 498 más o menos. 498 es igual a 356 más 142. Así de manera rápida ustedes pueden comprobar que los balances estaban bien. Todas las composiciones eran conocidas. Entonces, con esto ya dejando rotulado el diagrama quedaría resuelto el problema. Se los comparto entonces grabado y les comparto también las notas que generé aquí.